de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el gusto de ingresar a sus hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que está patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Hoy es un día muy especial porque, prosiguiendo con la serie de la patología más frecuente en el área de ginecobstetricia, vamos a hablar de la miomatosis uterina, de la presencia de tumores benignos en el útero. Vulgarmente se llaman miomas, a veces leiomiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, hemos de conversar con una distinguidísima colega, la doctora Elvira Ali Quispe. Ella es médica ginecobstetra que trabaja en el servicio de ginecología del Hospital de la Mujer y tiene una subespecialidad precisamente en cirugía laparoscópica e histeroscópica. También es parte del plantel docente de ginecología, por lo que vamos a hablar con una autoridad. Ella nos va a enseñar la frecuencia de presentación de este tumor benigno, reitero, el más frecuente entre las mujeres, y cuál es el enfoque que le dan en cuanto a su manejo terapéutico fundamentalmente. Pero antes de ingresar de lleno a conversar del tema, permítanme referirme a un par de problemas siempre vigentes en el país. Algo que notamos frecuentemente es que la gente ha aprendido a mentir y la mentira se ha hecho parte de su vida. Lo que preocupa es que todos se dan cuenta de ello, y los chicos en particular. Ellos son muy perceptivos y se dan cuenta perfecta de cómo es que distorsionan la verdad solo para justificar su mentira. Creo que podemos ser más honestos. Creo que podemos ser intelectualmente honestos y podemos contribuir con el país y con su gente. ¿Por qué no hacemos el ejercicio? Pudiera irnos muy bien. El segundo otro aspecto es el que señalamos y reiteramos. El derecho de uno acaba donde comienza el derecho de los demás. Y esto sí que se ha perdido en todos los ámbitos. Queremos hablar de los señores transportistas. No tienen placas, no sabemos si tendrán SOAT, cómo cargarán gasolina, etcétera, etcétera. Paran donde quieren, esperan que haya luz roja para pasar de largo. Y los señores pasajeros también. Saben que a 20 pasos está la parada, pero esperan en el lugar para que el mencionado vehículo pare para que ellos puedan subir y proseguir su camino. Ni qué decir, amigos, con el resto de las otras instituciones, donde definitivamente no se cumplen horarios, el trato es pésimo, nadie orienta a nadie, nadie ayuda a nadie, y creo que esto nos hace mucho daño, porque como país no vamos a mejorar. Está en nuestras manos, hagámoslo por los chicos. Si no podemos hacer por nosotros y nuestros iguales, hagamos por los que vienen, para que sean mejores. Dicho esto, amigo, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, la Facultad de Medicina está de fiesta. Estamos pasando un proceso preelectoral muy interesante. Tenemos 3 frentes que están tratando de asumir la decanatura y vicedecanatura. La facultad está muy alegre
y en próximos días conoceremos el resultado de tan importante evento que definitivamente va a definir los destinos de nuestra facultad por 3 años. Veamos la nota, por favor. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes. Como presidente del comité electoral, pues es grato haber visto un auditorio lleno, obviamente por el tiempo ido paseándose. Sin embargo, igual las preguntas son varias, hay bastantes deseos de conocer y se trata de dar cabalidad a todos. Agradecer a los diferentes frentes por su presencia, por respetar todo lo que ha sido la parte de ética y moral, y también a cada uno de ustedes. Para las sanciones, en lo que implica tanto al estamento docente y estudiantil, porque es un derecho y es una obligación el ejercer el voto, para así obviamente el momento de elegir las autoridades tener el derecho de reclamar por qué se han hecho o no las cosas. Entonces, por favor, todos debemos asistir al acto electoral este viernes. Las mesas van a estar abiertas a partir de 9 de la mañana, como indica la convocatoria, hasta las 5 de la tarde, cumpliendo las 8 horas de trabajo. Se tiene para el Frente de Insurgentes 26.55%, Juntos por Nuestra Facultad 52.84%. Y votos blancos 2.6%. Con estos resultados, entonces, se declara y se proclama ganadores al Frente Juntos por Nuestra Facultad, doctor Javier Peñaranda, decano, y doctora Mónica Guzmán, vicedecana. Por favor, pasen acá. La verdad que nosotros, bueno, emocionados, pero sobre todo agradecer la transparencia en el actual de nuestro comité electoral. Mis felicitaciones tanto a la presidenta como a todos aquellos que conformaron. Doctora Ángela Lanes, muchísimas gracias. Doctores, Tribunal Estudiantil, señora notaria, muchas gracias. Agradecer también a nuestros eventuales contendores, porque creo que fue un ajuste electoral donde no se vio ningún tipo de atropellos. En ese marco, mi total agradecimiento. Saludar a nuestro señor decano, doctor Álvarez, muy buenas noches. Al director de la carrera de Medicina, doctor Carlos Aguirre, muy buenas noches. A nuestros queridísimos estudiantes, a quienes tengo un profundo agradecimiento por ese importante apoyo que hemos recibido. Muchísimas gracias a mi equipo de trabajo, ese equipo que ha sido el que hoy por hoy nos esté dando la oportunidad de nuevamente guiar nuestra institución. Sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera porque ustedes depositaron su confianza en nosotros, al igual que nuestros docentes. Reitero por el momento mi enorme agradecimiento. Esperaría simplemente una posición oficial y ponernos a trabajar ya no más en pro de nuestra institución, porque creemos que este cargo nos compromete ese trabajo. No es un cargo político, es un cargo académico, administrativo, y eso es lo más importante, cumplir sobre todo con lo académico.
Muchas gracias, reitero. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Elvira Aliquispe. Ella es una profesional médica cirujana especializada en ginecobstetricia. Además, tiene una subespecialidad en cirugía laparoscópica e histeroscopía. Trabaja en el Hospital de la Mujer y es parte, además, del plantel docente de ginecología. Por lo tanto, hemos de hablar con autoridad. El tema que le pedimos conversar en esta oportunidad fue el de los miomas uterinos. Tumores benignos que afectan frecuentemente a las mujeres. Pero antes de entrar de lleno a hablar el tema mencionado, permítanme saludar y presentarles a la doctora Ali. Elvira, buen día. Qué gusto, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor. Muy agradecida por la invitación de poder participar, ¿no?, con un tema tan importante y tan frecuente que es el mioma uterino. Gracias a ti, Elvira. Amigos, como lo habíamos señalado, a modo de introducción simplemente puedo decirles que este es un tumor benigno que afecta al útero de las mujeres y que a lo mejor es el más importante de entre los tumores benignos prácticamente en el mundo entero. Bolivia no está exento, por lo tanto, de ser parte de este concierto mundial. También se dice que este tumor tan frecuente afecta a las mujeres en un tercio, por lo menos, en un 30%, en la edad fértil, imagínense ustedes, cuando están en edad de reproducirse. Y aumenta el porcentaje después de esta época. Hay datos variados y hay además cierta condición que puede hacer que las mujeres no solo tengan un mioma, sino varios. Precisamente de esto hemos de conversar con nuestra invitada, Elvira. La primera pregunta que quisiéramos que nos ayudes a comprender, ¿qué es un mioma uterino? Bueno, un mioma uterino también se lo llama fibroma uterino o también tumores, o leiomioma también se lo llama, ¿no? Así la población lo conoce. Entonces, estos tumores uterinos son en su gran mayoría benignos. Su origen es la alteración de una célula que va creciendo progresivamente, ¿no?, hasta tomar cierto tamaño. Entonces, son alteraciones de unas células que van creciendo, ¿no? Tumoraciones que están específicamente en el útero. Correcto. Entonces son, digamos, fibras musculares con ciertas particularidades que de pronto empiezan a crecer de forma desmesurada, sí, respecto de las otras células que le rodean, ¿verdad? Sí, sí. Y lo bueno de estos miomas, como habíamos mencionado, que son benignos, son toda la fibra muscular que está, bueno, del útero, crecen, ¿no? Algunas células se alteran y van creciendo, por eso son monoclonales, o sea, solo una célula se altera y va reproduciéndose, ¿no? Correcto. Entonces, no alteran la fibra, o sea, no invaden al miometrio, se podría decir, ¿no? Entonces, de acuerdo, el momento de retirar son prácticamente fáciles, ¿no?, de retirar. Correcto. Entonces, queridos amigos, de una célula que por alguna razón se ha modificado y ha perdido esa coherencia que tienen las demás otras fibras del útero, empieza a reproducirse, genera un núcleo y se va extendiendo. Y como dice la doctora Ali, no invaden a las otras células, simple y llanamente crecen y estas alrededor permanecen en la misma condición. Elvira, y yo he señalado una frecuencia que más o menos es universal. En el medio
esta frecuencia es similar. No, ya ha incrementado, doctor, ¿no? Entonces, esto también se debe, ¿no? En nuestra sociedad últimamente las mujeres ya dejamos la maternidad, ¿no? Entonces, todo por estudiar, hacer nuestras actividades, retrasamos esta etapa de nuestra vida. Entonces, generalmente ya a los 30, 35, uno se anima a ser mamá, pero estos leiomiomas, fibromas uterinos ya van creciendo, ¿no? Entonces, ahí ya sí nos perjudica, ¿no? Entonces, ahí ya vienen las complicaciones. Entonces, estas cifras ya se han incrementado hasta un 60, 70%, podría decir. O sea, de 100 mujeres, 60, 70 ya tienen estos problemas, ¿no? De mioma uterino. Correcto. Amigos, hay un adagio muy antiguo en ginecología, ¿no? Que dice, útero que no cría niños, cría tumores. Y se referían precisamente a la presencia de tumores uterinos, como los miomas particularmente. Elvira, ¿existen algunos factores que predispongan a que aparezcan los miomas en el útero de las mujeres? Sí, hay muchos factores, ¿no?, que están relacionados. Los principales son la obesidad, el consumo de carne roja, también lo mencionan, y la nulipariedad, ¿no?, como habíamos mencionado, que retrasan la edad materna para embarazarse. Y secundariamente ello, alteraciones genéticas también están relacionadas, y también hablan acerca de la raza afroamericana, ¿no?, que está con más tendencia a tener estos problemas de miomatosis uterina. Correcto, es decir, cualquier población puede sufrir del mioma. Sí. Pero estos grupos que señalaste son los que más frecuentemente presentan. En nuestra población es muy frecuente, demasiado frecuente, diría yo. Sí. De hecho, encontramos muchos miomas asintomáticos, es decir, que la gente ni se da cuenta que los tiene, porque solamente a los sintomáticos los encontramos en la consulta, ¿verdad? Entonces, estos miomas, Elvira, ¿tienen una sola ubicación o se pueden ubicar en distintos lugares en el útero? Estos miomas se clasifican, ¿no? Hay una clasificación de la Asociación Americana de Ginecología Obstetricia y lo clasifican en 8 tipos, ¿no?, de los miomas por su ubicación. Entonces, los 3 primeros, el 0, 1 y 2, son submucosos. Entonces nos imaginamos, ¿no? Imaginamos que tenemos una manzana que en el centro de la manzana van creciendo, ¿no? Esos tumores son los submucosos. Y si está en la pulpa de la manzana, entonces estos son los intramurales. Y si están en la cáscara de la manzana, son los subserosos. Entonces son 8 tipos que lo clasifican, ¿no?, según a la ubicación. Pero para ubicarnos más fácilmente, así para que la población conozca, son 3 tipos, ¿no? Submucosos, que están dentro de la cavidad, los intramurales, que están en el espesor del útero, y los subserosos, que están fuera, ¿no?, del útero, pero pegados al útero, obviamente. Entonces, y depende a ello también el tratamiento, todo eso que va, ¿no? Correcto, de eso vamos a hablar enseguida, pero hay una particularidad también. Los miomas pueden estar en otros lugares no muy típicos. Sí, eso es lo poco frecuente, ¿no? Claro. Que son los híbridos, también los dicen, los misceláneos, que pueden ser en el cérvix uterino, que es en la parte donde se toma el Papa Nicolau, y lo otro puede ser también los intraligamentarios, ¿no? Nos imaginamos que esto es el útero y estas son las trompas. Los intraligamentarios van a crecer acá, ¿no? Correcto. Sí. Los intramurales también, en fin, ubicaciones raras. Sí. Amigos, la doctora Lee, que sabe que ustedes conocen en parte esta conversación, nos refería a que el útero tiene, digamos, 3 capas. La interna es el endometrio, esa capa que menstrua y que se elimina cada mes. Cuando habla de intramural, habla del músculo, de todo el grosor del músculo del útero. Y cuando habla de subserosos, habla de una serosa del peritoneo que recubre el útero. Entonces, si estos tumores están más bien protruyendo hacia la mucosa, hacia el interior del útero,
son un tipo, si están en el espesor del músculo otro, y si más bien van para afuera, son el tercer grupo que ha señalado muy bien. Elvira, ¿hay algún factor que pueda explicar por qué en algún caso las señoras tienen un solo mioma, pero otras tienen 20? Claro. Sin exagerar, ¿no es cierto? 20 núcleos. ¿Hay algún factor que se pueda mencionar? Sí, la literatura nos menciona, ¿no? Generalmente en la raza afroamericana, y también durante el examen ecográfico, a veces como son tan pequeños los que están iniciando, no se los puede visualizar, ¿no? Y a veces solamente lo vemos el más grande y tomamos en cuenta eso, pero en el momento que ya a veces le hacemos una histerectomía, mandamos a patología y podemos ver, ¿no?, diferentes núcleos que iba a desarrollar, ¿no?, en un futuro también. Entonces, seguramente también lo genético aquí sí pega duro, ¿no es cierto? Porque la predisposición tiene mucho que ver en estos casos. Sí, la genética también está involucrada, ¿no? Hemos alguna vez, amigos, hablado de la condición genética de las personas, que hace que los genes definitivamente terminen siendo enzimas que en algún caso estimulan el crecimiento de ciertas células, en otros casos más bien inhiben algunas funciones, etc. Y en este caso puede darse una de estas, es decir, núcleos que son genéticamente ya dispuestos a crecer, y no es mentira, pueden haber mujeres con 10, 15 núcleos, unos más grandes que otros, que pueden afectar indudablemente la calidad de vida de las personas. Hemos de seguir hablando del tema, permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Elvira, ya sabemos que los miomas son tumores benignos, que están ubicados en el útero en distintos lugares. Algunos dan síntomas y otros no. ¿Cuándo la gente consulta al hospital por las molestias que provocan estos miomas? Como habíamos mencionado, el 70% de nuestra población femenina tiene los miomas uterinos, ¿no?, en la edad reproductiva. Y de estos 70, un 40% tienen síntomas y que pueden llegar a algún procedimiento o tratamiento médico, ¿no? Entonces, el principal síntoma por lo que acude la paciente es la dismenorrea. ¿Qué quiere decir esto? El dolor menstrual, ¿no? Se quejan de dolores menstruales. Secundariamente a ello refieren que ha incrementado su periodo, ¿no? O sea, la hipermenorrea se lo llama, ¿no? La cantidad ha incrementado, y también a estos va asociado lo que es la anemia. Entonces, las pacientes vienen ya también por la anemia, el cansancio, y pacientes también que acuden por infertilidad, ¿no? Entonces, que no logran embarazarse. ¿El dolor alguna vez es motivo de consulta? Sí, es muy frecuente, ¿no?, el dolor que tiene la dismenorrea. No, pero al margen de eso, por el tamaño del tumor, por compresión, a lo mejor a órganos vecinos. Sí, mucho depende, ¿no?, la ubicación, como habíamos mencionado, doctor. Los submucosos, por ejemplo, hay mayor hipermenorrea, ¿no?, el sangrado es más abundante. Correcto. Los intramurales también un poco influyen en eso, y los subserosos, se puede decir, los que están fuera del útero, están las pacientes tranquilas, solamente perciben un abultamiento, ¿no?, que ha incrementado, y si está detrás del útero, entonces va afectando a lo que es, ¿no?, puede ocasionar estreñimiento incluso. Las pacientes vienen por estreñimiento. O hay otras pacientes también cuando tienen el mioma que está delante del útero, también perjudica lo que es la vejiga, ¿no? Entonces, la paciente tiene urgencia de miccionar, como una paciente embarazada, ¿no?, que va frecuentemente al baño. Entonces, las pacientes también nos refieren esos síntomas.
Pero por lo general hay algunos pacientes que no tienen síntomas, entonces estos pacientes se les capta el mioma generalmente en sus controles ginecológicos anuales, ¿no? Que hacen junto a su papá Nicolau. Entonces, amigos, no todos los miomas dan síntomas. Tiene mucho que ver con la localización y el tamaño. Y por supuesto los síntomas que dan. Pero lo que acaba de señalar nuestra invitada es correcto. El aumento de la cantidad de sangre, el dolor durante las menstruaciones, esta gran pérdida que genera anemia y todo lo que la anemia produce, cansancio fácil, palidez, acompaña obviamente a las molestias. Elvira, ¿y cómo diagnostican? ¿Qué hacen para diagnosticar? Bueno, primero siempre la clínica, ¿no? Correcto. Preguntamos a la paciente por qué vienen las molestias. Secundariamente a ello, que va muy de la mano y que usamos todos los ginecólogos, es la ecografía, ¿no? Mediante una ecografía podemos ver qué tipo de mioma tiene, cuántos miomas tiene, todo eso, ¿no? Y si no estamos muy claros que todavía con la ecografía no podemos verlos, con la resonancia magnética y la tomografía también se pueden visualizar estos miomas. Correcto, sin embargo, el gol estándar es la ecografía. Es la ecografía. Ajá. Porque con ella se puede hacer un diagnóstico topográfico del número de miomas e inclusive plantearse la mejor alternativa para el tratamiento, ¿verdad? Sí, doctor. Si los miomas no son sintomáticos, son asintomáticos, la observación periódica, ¿hasta cuándo hace? Es decir, ¿cuánto tiempo o hasta qué tamaño del tumor o hasta qué sintomatología? ¿Cuál es la conducta? Generalmente los controles son anuales, ¿no? Entonces le hacemos el control, un mioma de 4 o 5 centímetros, si es intramural y no está causando problemas, entonces lo observamos nada más, ¿no? Sus controles incluso cada 6 meses, anualmente, ahí vamos viendo. Pero si ya hay un crecimiento exagerado en el control de 6 meses, entonces ya tenemos que tomar conducta, ¿no? Podemos iniciar el tratamiento hormonal o ya ver otros tratamientos que podemos hacer. Correcto. Y mucho depende también la edad de la paciente y qué es lo que quiere, ¿no? Si tiene un mioma, por ejemplo, submucoso tipo 2 que esté un poco más intramural, y si no quiere embarazarse, entonces podemos hacer un tratamiento, ¿no? Médico, pero si ya ella está buscando embarazo, entonces sí, tenemos que resolver ese problema para que no afecte, ¿no? En su gestación. Correcto. Entonces, amigos, el enfoque del tratamiento tiene que ver con esos 3 aspectos: el tamaño del tumor, la sintomatología y la expectativa de la paciente en referencia fundamentalmente a la procreación, a la descendencia. La edad es muy importante porque obviamente gente que está muy cerca de la menopausia a veces simple y llanamente se queda con su mioma hasta el final de su vida, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo habitual, no hay para qué tocar aquello. Claro. Pero en cambio, si la gente quiere tener hijitos, a lo mejor es recomendable, por ejemplo, extirpar el tumor. Sí. A propósito, ¿qué tratamientos se plantean hoy en día ante el mioma sintomático que consideran ustedes que debe ser extirpado? Bueno, los tratamientos se dividen en 3 puntos bien importantes, ¿no? El primer tratamiento es hormonal. Correcto, médico, es el tratamiento médico. Sí, médico, hormonal. Ahí podemos usar una variedad de medicamentos, ¿no? Incluso lo que hay, el acetato de ulipristal. Pero este medicamento estaba un poco en observación, la FDA lo estaba observando porque estaba causando hepatopatías, pero actualmente ya nuevamente ingresado al mercado, ¿no? Luego los análogos de GnRH, también que reducen el tamaño del mioma. Incluso durante las cirugías nosotros utilizamos, ¿no?, los análogos con el objetivo para de que reducir de tamaño y que nuestra cirugía sea un poco más fácil, ¿no? Y el segundo pilar del tratamiento son ya en miomas que están causando problemas, la laparoscopía, la cirugía también abierta, si es un mioma ya muy grande, ha habido exageradamente. ¿No? Sí, lo último que tuvimos en el Hospital de la Mujer fue una paciente con una miomatosis que se le hizo la histerectomía, pesó 13 kilos, entonces muy grande, ¿no?, el mioma.
Entonces, y también se puede hacer lo que es la histeroscopía, pero la histeroscopía está más para miomas submucosos, ¿no? Correcto. Entonces también se lo puede realizar. Ahora actualmente hay otros métodos incluso que han aparecido, que es la embolización de las arterias, ¿no? Entonces con eso, como ya no llega mucha irrigación al mioma, entonces va reduciendo de tamaño. La radiofrecuencia también se puede realizar, pero lo que más estamos usando nosotros actualmente en nuestros hospitales es, ¿no?, la laparoscopía y la cirugía convencional. Correcto. Amigos, para decirlo en fácil, los ginecólogos valorarán, dependiendo de la edad, de la expectativa de las señoras, cuál es el mejor tratamiento. Si optan por el tratamiento médico, básicamente consiste en usar cualquiera de los recursos que se ha señalado, como la embolización o un tratamiento hormonal o de análogos exactamente, NRH, para reducir el tamaño del tumor. Esto generalmente tiene una acción temporal. Después de un cierto tiempo vuelven a crecer, pero sirve, como dijo la doctora, por ejemplo, para disminuir y hacer más fácil y accesible una cirugía, o para enseguida buscar un embarazo. En fin, el criterio está establecido. Cuando es quirúrgico, la laparoscopía hoy es el método, digamos, más utilizado, ¿verdad? Sí. Consiste en hacer solo la exéresis del tumor. Dejan el útero, ¿verdad? Sí. Esto, amigos, reitero, porque antes lo clásico era histerectomizar. Sí. Y si tenía una mujer pasado los 40 años ya a ojo cerrado, hoy ha cambiado el mundo, ¿no es cierto? Sí. Hoy conservan y hacen la cirugía adecuada y mínima para cada caso. Sí. ¿No es sí, cierto? Actualmente la cirugía ya es más de mínima invasión, ¿no? Claro. Ya las mujeres ya no quieren unas cicatrices grandes, quieren ya cicatrices pequeñas, ¿no? Entonces más estético también incluso para la paciente. Ajá. Una vez que han concluido el acto quirúrgico, ¿podemos decir que hay recidiva o no? Puede existir recidivas, porque como habíamos mencionado anteriormente, a veces hay miomas pequeños, ¿no?, que no se visualizan. Entonces, solamente al microscopio podríamos verlos, ¿no? Entonces, con la ecografía tampoco vamos a lograr verlos si son muy pequeños, ¿no? Entonces, solamente retiramos los que son los más visibles, ¿no? Correcto. En realidad no son los mismos, son otros, sí, son otros, que empiezan, ¿no?, a desarrollar. Ajá. Amigos, es admirable. Yo me acuerdo de un par de casos donde teníamos 20 miomas, de todos tamaños. No se retiraron los 20, pero se retiraron los más importantes, ¿no? Sí. Que eran los que precisamente causaban problemas. Entonces, el criterio de la intervención médica o quirúrgica depende del caso en particular. No hay una generalización. Se hace esto en todos los casos, se hace lo otro. La histerectomía, amigos, que es la extirpación del útero, es una cosa excepcional, como esta del mioma de 13 kilos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en casos especiales, ya como última opción, sí se puede hacer la histerectomía, ¿no? Como habíamos mencionado, ya es más conservadora la cirugía, ¿no? Solo retiramos los miomas. Sí. En general, cuando se habla de un mioma gigante, se está hablando de un mioma de más de 20 centímetros seguramente, sí, que amerita pues el mejor tratamiento, y es sí, la extirpación. Amigos, en el tercer sector hemos de tener la participación de nuestros alumnos, compañeros del quinto curso, que han hecho una investigación en torno de las personas que están preocupadas por este problema, es decir, de señoras que, conociendo del tema, quisieran ahondar en algún aspecto. Vamos a invitarlas a que pasen al lado nuestro para que nos planteen sus preguntas, pero permítanme unos segundos y volvemos enseguida. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud.
Amigos, como lo habíamos señalado, están con nosotros en el set alumnos de la Facultad de Medicina que tuvieron a bien hacer una pequeña investigación entre las mujeres que estaban interesadas en el tema. Y de estas entrevistas se trataron algunas preguntas que nos van a plantear directamente y nuestra invitada nos ayudará a contestar. En primera instancia, después de agradecerles, chicas, quisiera que Paola nos pueda plantear cuál es su pregunta. Sí, queríamos preguntarle cuál es el porcentaje de leiomiosarcoma. Bueno, el porcentaje es bajo, ¿no? La literatura nos refiere que un 99.7% son los miomas benignos, entonces un 0.3% son leiomiosarcomas, ¿no? Que pueden relacionarse al programa. Esto quiere decir, amigos, que los miomas uterinos son benignos, pero un mínimo porcentaje se pueden convertir en malignos. Este es un sarcoma, un tumor de músculo del útero que se vuelve maligno. Es ínfimo, excepcionalmente se lo ve, pero es el ginecólogo el que definitivamente va a hacer el diagnóstico y va a plantear el tratamiento. La palabra es un poco difícil, por eso me permití aclarar. Libertad, tú tienes una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que la endometriosis está relacionado con los miomas uterinos? Sí, bueno, los miomas uterinos en su gran mayoría se refieren más o menos en un 80% paciente que tiene miomatosis uterina o algún tipo de mioma va a tener, ¿no?, lo que es la endometriosis. ¿Y qué es la endometriosis? La endometriosis es la implantación de células endometriales pero fuera de la cavidad, ¿no?, uterina, claro, que está fuera, que se van a implantar a nivel de ovario, en las trompas, incluso en el fondo de saco, y que a futuro llegan a causar, ¿no?, lo que es la infertilidad también, porque vimos casos especiales en el hospital donde llegan a afectar a los ovarios y crecen como quistes de chocolate, ¿no?, así lo llaman. Entonces la paciente no se puede embarazar, ¿no?, por ese factor también. Correcto. Es decir, es posible esta sucesión mioma-endometriosis. Lisette, tú también investigas si tienes alguna pregunta. Sí, mi pregunta era la siguiente. ¿Hasta qué tamaño se puede retirar un mioma submucoso por histeroscopía? Bueno, la pregunta es muy interesante, ¿no? Como habíamos hablado, los miomas submucosos son de 3 tipos. 0, que es totalmente intracavitario. 1, que está ya la mitad en la cavidad y la mitad en el espesor del útero. Y el 2 ya está un poco más invaginado hacia el espesor del útero, ¿no? Entonces, generalmente los miomas, esto mucho depende ya según la habilidad del cirujano, pero un límite que nos pone la literatura es 4 centímetros, ¿no? Hasta 4 centímetros se puede retirar. Ahora obviamente 5 podemos hacer, pero tal vez vamos a requerir más sesiones, ¿no? En una oportunidad Correcto. Podemos hacer hasta cierta parte y en la segunda cirugía ya concluir a retirar todo, ¿no? Entonces se puede hacer en 2 tiempos. Y a propósito, Elvira, ¿hasta qué tamaño es convencional retirar miomas por vía laparoscópica? Por vía laparoscópica se puede retirar incluso miomas de 20 centímetros, pero lo que necesitamos aquí es bien importante un morcelador uterino, ¿no? Porque retirar los miomas por los puertos pequeños que son de 10 milímetros no es fácil, ¿no? Entonces hay unos aparatos que se llaman morceladores, como unas pistolitas que se introducen y va aspirando el mioma, ¿no? Entonces lo saca al final, ¿no? Como una salchicha prácticamente el mioma. Ajá. Entonces, con esos aparatos, con esa tecnología ya no tenemos mucha dificultad, ¿no? Obviamente, para colocar los puertos nosotros ingresamos por la cicatriz umbilical, ¿no? Y si sobrepasa esto es un poco más complicado, ¿no? Entonces, si son miomas ya muy grandes que llegan al apéndice xifoides, obviamente ya no vamos a poder hacer por vía laparoscópica. Tenemos que hacer nomás la convencional, ¿no? No, de acuerdo. Y de hecho, Elvira, se conversa con la paciente, con la familia, para decirle qué es lo más conveniente en el marco siempre del riesgo-beneficio. Porque no hay para qué
hacer lo que no se debe por evitar una cicatriz, por ejemplo. Claro. No, pues no corresponde. ¿No? Claro, no corresponde. Si ya es muy grande, obviamente vamos a tener que nomás, ¿no?, retirar por vía convencional. Pero también esto es muy importante, ¿no?, porque el personal tiene que estar entrenado en esto, ¿no?, de la laparoscopía, y no solamente eso, porque al retirar el mioma tienes que reparar, ¿no? Entonces colocar los nudos intracorpóreos es un poco complicado, entonces solamente el personal entrenado lo puede hacer. Desde luego, es una cirugía de gente que tiene especialidad en el manejo laparoscópico. De lo contrario estaría una aventura. ¿Tiene alguien de las chicas una pregunta más? Sí, tenía otra duda. En el caso de realizar una cesárea y encontrar un mioma, ¿en el momento se prepara a la paciente para cirugía para poder sacarlo? Sí, es una pregunta muy frecuente, ¿no?, que nos preguntan las mamás. Se está haciendo la cesárea, todo eso, se retira el producto y dice, doctor, aprovecheme en sacar el mioma, ¿no? Entonces, lo recomendable es no sacarle, ¿no? Uno, porque la vascularización por la gestación está incrementada, entonces va a existir un mayor sangrado. Entonces sería arriesgarse, ¿no? Entonces, a no ser que sea un mioma subseroso, que sea con un pedículo ahí delgadito, tal vez nos podemos arriesgar, pero siempre viendo eso, ¿no? Entonces, o Correcto. Esperar, ¿no? En el puerperio, ya a los 6 meses recién se le puede hacer. Amigos, creo que esta recomendación es muy inteligente y muy importante. No es cuestión de que abierta la cavidad hagamos todo. También podemos aprovechar de hacer una colecistectomía, pues sacar la vesícula, o hacer una apendicectomía, sacar el apéndice. No, hay que hacer lo que se debe. Y con casos excepcionales, como lo que ha señalado, que en la incisión de la cesárea ahí aparezca un mioma, obviamente lo van a retirar, pero que hayan ubicaciones distintas y tratar de sacarlos uno por uno puede ser muy peligroso para la paciente. Entonces siempre se explica esto a la gente para evitar problemas. A propósito, Elvira, mucho se habla de la infertilidad como causada por el mioma. Algunos decían hasta esterilidad. Sí. ¿Es posible que esto ocurra? Sí, es un tema frecuente también porque, como habíamos mencionado, generalmente los que están relacionados con la infertilidad son los miomas submucosos, ¿no? O la paciente logra embarazarse y luego termina en un aborto, ¿no? Entonces, primero tenemos que tratar lo que es el mioma, ¿no? Y secundario a ello también la infertilidad está relacionada, porque hemos mencionado, al tener el mioma también hay lo que es la endometriosis. Correcto. Entonces, al haber, por ejemplo, los endometriomas que, como habíamos mencionado, que son quistes como chocolates que afectan el ovario, entonces ya tienen pocos ovocitos, ¿no? Su reserva ovárica de la paciente ya disminuye. Es mínima, entonces claro. también le lleva a una infertilidad, ¿no? Correcto. Miren, amigos, algún rato vamos a hablar de ello. Esterilidad es la imposibilidad de embarazo por factor masculino, femenino o mixto. Es decir, no se juntan el óvulo con el espermatozoide. No hay fecundación. En cambio, la infertilidad es la imposibilidad de que un embarazo que comenzó pueda llegar a feliz término. Y como bien dijo la doctora Elvira, si un útero está con miomas, es posible que tenga mucha dificultad en crecer, en distenderse y provoque un aborto. O a lo mejor hasta pueda generar un embarazo ectópico, otros problemas. Pero con la intervención oportuna y adecuada se puede resolver el problema y tener señoras felizmente embarazadas y con hijos, ¿no? Ustedes han debido lograr esto muchas veces. Sí, solamente es resolviendo el problema, retirando el mioma submucoso y ya la paciente llega, ¿no?, a embarazarse. Y lo bueno de esto de la histeroscopía es no dañamos, ¿no?, lo que es el endometrio. El daño es mínimo. Correcto. Entonces se retira a los 2-3 meses, la paciente logra embarazarse. Ahora, antiguamente no había lo que era el histeroscopio, les hacían la cirugía convencional y el separar el útero tendrían que esperar 1 año, 2 años a que cicatrice bien y recién, ¿no?, intente embarazarse.
porque si se embarazaba, a veces no llegaban a término, había una rotura uterina, ¿no? Correcto. De hecho, amigos, este tema es muy importante porque cuando los miomas se retiran por la vía convencional, se incide al útero y se retiran los miomas. El haber incidido sobre el útero después de un cierto tamaño obliga a que en un siguiente embarazo sea más conveniente terminar con cesárea que con parto. Por lo que acaba de decir la doctora Ani, puede el útero tener una dehiscencia, romperse y tener un problema adicional. Elvira, ya se nos ha ido prácticamente el tiempo. ¿Cuándo tú recomiendas que las señoras consultan para que sea una consulta oportuna y además reciban un tratamiento adecuado? Para que no esperen en su casa creyendo que esto va a pasar también. Claro. El primer control, bueno, las mujeres cada año, ¿no? Anualmente deberían realizarse su Papa Nicolau. Correcto. Y cuando se hacen el Papa Nicolau, aprovechar, ¿no? Una ecografía ginecológica también, para ver si tienen un mioma. Por ahí tienen un mioma intramural y no se dan cuenta, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, o cuando tengan algún tipo de síntomas, como ya habíamos mencionado, dismenorrea, dolor durante la menstruación, anemia, también lo que es que se llama la infertilidad. Entonces pueden consultar, ¿no? Cualquier Correcto. alteración durante su periodo. Muy bien. Amigos, creo que el tiempo se nos fue. Deseamos agradecerle a la doctora por su gentileza. Elvira, te comprometemos a que en una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante. Claro que sí, doctor. Tu despedida, por favor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Hemos tratado un tema tan importante, ¿no? Que todas las mujeres siempre nos consultan día a día. Y agradecer también a mis estudiantes por su participación. Muchas gracias a todo el equipo. Lo mismo, chicas, muchas gracias por su trabajo y por su inquietud. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. En esta nota, distinguidos amigos, ustedes podrán observar las perspectivas todavía inciertas de las alternativas que la ciencia médica busca para reemplazar órganos, tratando de generar órganos en 3D que pudieran cumplir funciones de aquellos órganos que dejaron de hacerlo. La perspectiva es interesante, aunque un poco distante. Veamos la nota, por favor. ¿Qué pasaría si los médicos pudieran simplemente imprimir, sí señores, imprimir un riñón utilizando células del paciente en lugar de tener que encontrar un donante compatible y esperar que el cuerpo del paciente no rechace ese riñón trasplantado? Lo más pronto que podría ocurrir esto es dentro de una década, gracias a la bioimpresión de órganos en 3D, según Jennifer Lewis, profesora del Instituto Wyss de Ingeniería inspirada en la biología de la Universidad de Harvard. La bioimpresión de órganos es el uso de las tecnologías de impresión en 3D para ensamblar múltiples tipos de células, factores de crecimiento y biomateriales de una manera capa por capa para producir órganos bioartificiales que idealmente imitan a sus homólogos naturales, según un estudio de 2019. Vamos a hablar sobre esto, que suena tan revolucionario, con Mark Well. Él es doctor de biomedicina, es el investigador principal de Translational Synthetic Biology Lab. Gracias, doctor, por estar con nosotros desde Vancouver. Un placer. Le voy a confesar una cosa, yo todavía me pierdo con la impresión en 3D de cosas, de carros, de casas, en fin, esto. Ahora usted me habla de que podemos estar imprimiendo en 3D cartílagos o piel. ¿Cómo es esto? ¿En qué estamos? Sí, de hecho es fascinante. De hecho es una adaptación de la misma tecnología que se usa para imprimir pues, objetos y para hacer fabricación aditiva, pero en este caso usando unas biotintas, ¿no? Y mediante pues, extrusión, inyección, pues podemos construir estos tejidos con las formas que en principio uno desee y adaptarlos a pacientes, etc. Entonces, en lugar de tener materiales físicos para imprimir, no sé, un cuaderno, un computador, una cámara fotográfica, ustedes tienen células y esas son las células que imprimen con la impresora 3D.
Correcto, correcto. Se pueden imprimir las células en una matriz que se llama una biotinta y básicamente se puede construir el tejido de esta manera, que en el fondo es muy distinto como se construyen en la realidad, ¿no? Porque los tejidos no se montan, un coche se monta, ¿no? Pero los tejidos crecen, se diferencian. Pero aquí lo hacemos distinto. Realmente lo montamos a trozos, pieza a pieza, como bueno, con estas herramientas, estas impresoras 3D. ¿Qué se ha logrado imprimir hasta este momento? Porque leía que estaban imprimiendo un cartílago, por ejemplo, para una oreja. Exacto, correcto. Por ahora se pueden imprimir tejidos, lo que llamamos relativamente simples. Por ejemplo, como bien dices, cartílagos. También se han hecho muchos avances en piel o incluso, por ejemplo, en medicina dental, piezas para medicina dental. Pero sí que sigue siendo todavía un reto lo que son órganos más complejos, vascularizados. En los sencillos que han logrado hacer, ¿cuánto dura el proceso? Es decir, porque entiendo que tienen que reproducir las células, ¿no? Para luego hacer esta impresión. ¿Cómo funciona? ¿De dónde sacan las células? ¿Cuánto tiempo las tienen que cultivar? Si estoy utilizando bien esa palabra. Claro, en este sentido es curioso porque a diferencia de los tejidos normales que crecen, en este caso no se crece el tejido, realmente se monta como uno monta un puzzle, ¿no? En este sentido se usan la matriz, digamos, lo que va a unir estas células, donde van a mantenerse, pero en el principio se ponen las células ya crecidas y se genera el tejido por adición, no tanto por crecimiento. Por eso es realmente una manera muy revolucionaria y sintética, totalmente distinta a lo que es la manera natural de hacer tejidos. Entonces esto hace que el proceso sea más rápido, si no hay que reproducirlas. Claro, no tenemos que crecer, ¿no? O sea, en el sentido, a ver, cuando se genera un riñón de nuevo, en la naturaleza lo que hace es que crece en el embrión hasta la edad adulta. Aquí no, aquí lo que se está proponiendo es vamos a montar el órgano justo como se encuentra en su fase final, fase adulta. O sea, que nos ahorramos toda esta fase de desarrollo embrionario, ¿no? Esto ya es revolucionario, pero no me quiero imaginar cuando se pueda imprimir en 3D, es que hasta suena curioso. Un riñón, por ejemplo, un corazón, ¿a cuánto estamos de eso? ¿Cómo van las investigaciones? Sí, yo creo que de esto estamos todavía un poco lejos. Nos faltan varias cosas. Nos falta primero tener más precisión en lo que es la impresión. También los órganos son muy complejos, tienen muchos tipos diferentes de células y por ahora no somos capaces de generar tantos tipos diferentes de células. O sea, nos falta todavía un poco de tecnología para realmente reproducir lo que es la realidad biológica, ¿no? de los órganos complejos, como dices, un riñón o un corazón. Distinguidos amigos, antes de despedirnos, deseamos reiterar nuestro agradecimiento y felicitación a nuestra ínclita ciudad de La Paz, la ciudad maravilla, esta que nos cobija todos los días, que nos permite vivir a veces con una serie de vicisitudes. Es pues el marchódromo, pero bella por sobre todas las cosas. A su gente, a sus autoridades, a todos, un gran abrazo, esperando que le demos a la ciudad lo que se merece. Entre otras cosas, mucho trabajo. La Paz, mil felicidades. La Paz, te amamos desde lo más hondo de nuestro ser. Dicho esto, amigos, solo nos queda despedirnos prometiéndoles que la siguiente semana volveremos renovados con otro tema de muchísimo interés para las señoras, porque estamos en el ciclo dedicado a ellas. Hemos de hablar de problemas gineco-obstétricos. Cuiden a la familia, quieran mucho a la mamá, quieran a los chicos y a los grandes, muestren amor. Quien da amor recibe amor. Y creo que eso es lo que está faltando entre todos los estantes y habitantes de este país, especialmente a los que mandan en las instituciones. Tengan ustedes muy buenos días. Permiso.